Sigamos con el tema de sistemas de fabricación, parte 2. De los gases medicinales, estos gases pueden ser obtenidos a través de fuentes naturales o de procesos químicos. Estos pueden ser seguidos del proceso de purificación y de envasado de estos. Hablando de qué es lo que debemos considerar para la fabricación, en cuanto a documentación, es importante que se considere un expediente de cada lote de gas destinado a surtir gases a granel. También debe de existir un expediente del llenado por cada lote de cilindro o termo. Prácticamente ambos expedientes deben contener lo siguiente: nombre del producto, la composición y pureza, el número de lote, la fecha y la hora de llenado, etapas críticas y parámetros de la operación del llenado, tales como recepción de materia prima, preparación, limpieza de equipo, línea de llenado y indicado del equipo y quién realizó la operación, etcétera, etcétera. Para la parte de personal, es importante que éste reciba entrenamiento específico en las normas de seguridad para el manejo de cilindros sujetos a presión y específicos a las propiedades de los gases que se fabriquen y de los tipos de productos en los que se interviene. Y de instalaciones y de equipos, la fabricación de los gases medicinales se realiza en circuito cerrado, por lo que las instalaciones deben estar diseñadas acorde a los requisitos de proceso. Y estos requisitos pues no están considerados en el apéndice A. Las áreas donde se realice la revisión, la preparación, el llenado, el almacenamiento de cilindros y termos deben ser independientes y específicas para la fabricación y o acondicionamiento de gases medicinales. Los tanques y las cisternas deben ser dedicadas a un tipo de gas y podrá transportarse o almacenarse gases de otro grado. Para el control en la producción de gases medicinales, este se debe realizar sobre una validación de transferencia de gases medicinales a granel de los tanques de almacenamiento primario para evitar una contaminación cruzada. Debemos asegurar la trazabilidad de los contenedores de gases medicinales, por eso es importante que se cuente con una identificación de estos. Se debe realizar un barrido o una purga en la línea antes del proceso de llenado y el método de las pruebas de fuga debe de encontrarse validado. Para la parte de la distribución, es importante que sean las mismas unidades de reparto que se encuentren correctamente identificadas y estas deben estar protegidas todo el trayecto y en un estado limpio y compatible. Para el control de la calidad de los gases medicinales, se debe analizar pues cada lote de gas medicinal, se debe analizar también el lote de cilindros de gas medicinal y este debe ser muestreado. Se debe analizar y la identidad, el ensayo de cada gas en cada cilindro. Y bueno, no es necesario conservar muestras de retención de cada lote de gas medicinal. Ok, ahora hablemos de los medicamentos en aerosol. La fabricación y el llenado de este tipo de medicamentos puede ser de dos tipos de sistema. Uno de ellos es el sistema de dos fases, llenado a presión. El segundo es el sistema en una fase o llenado en frío. Y bueno, el primero, el de sistema de dos fases de llenado, consiste en hacer una suspensión del principio activo en un propelente de elevado punto de ebullición, que en este vamos a introducir la dosis en el recipiente, vamos a ajustar la válvula e inyectar a través de un vástago de la válvula el propelente de menor punto de ebullición para completar el producto terminado. Ahora, para el sistema en una fase, que es el llenado en frío,
Este se suspende el principio activo en una mezcla de propelentes y se mantiene a alta presión y o baja temperatura. Posteriormente se llena directamente al recipiente con la suspensión en un solo paso. Y bueno, de las instalaciones y equipos, dada la naturaleza de este insumo, la fabricación deberá hacerse en condiciones que se reduzca la contaminación de microbios y de partículas. Y esto lo vamos a considerar de acuerdo con lo que dice nuestro apéndice A normativo. Entonces, cuando sea posible la fabricación y el llenado, podrá realizarse en un sistema cerrado, esto con el fin de evitar cualquier contaminación, así como debe de contar con un sistema de prevención de riesgos para el manejo de propelentes. Y de la producción y control de calidad, pues bueno, los propelentes líquidos o gaseosos deben de filtrarse para eliminar pues las partículas. Debemos garantizar la uniformidad de la suspensión en el punto de llenado y los controles después del llenado deben de garantizar la ausencia de fugas. De los medicamentos homeopáticos, bueno, se consideran que son sustancias o mezcla de sustancias de origen natural o de origen sintético. Ahora, los medicamentos homeopáticos o sustancias o la mezcla de estos deben ser analizados de acuerdo a lo que establece la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y a la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. Y vamos a considerar principalmente la documentación. La documentación es importante que sea o que haya una trazabilidad de cada lote de acuerdo al lote de tintura madre y o a la dilución o la trituración. Es importante también que se cuente con un expediente de fabricación de cada dilución o trituración que se va a realizar. Del personal relacionado a la fabricación de medicamentos homeopáticos debe de recibir un entrenamiento específico para el manejo de diluciones y trituraciones. De la producción de estos medicamentos homeopáticos es a partir de la trituración y esta consiste en una o en dinamizar un principio activo con lactosa u otro vehículo sólido de tal manera que pueda ser comprimido o encapsulado. Para esto vamos a tener tres presentaciones o tres formas farmacéuticas. Pueden ser sólidas, líquidas o semisólidas. Cuando son sólidas, vamos a hacer la impregnación de vehículos inertes y o de trituraciones. Vamos a obtener de aquí glóbulos, pastillas, granulados, polvos, jabones medicinales, tabletas de las cuales y a través de soluciones dinamizadas. Vamos a poder también obtener líquidos, que estos pues se hacen a través de dinamizaciones de principios activos en soluciones acuosas, hidroalcohólicas u oleosas. Y bueno, vamos a obtener de aquí un elixir, jarabe, loción, linimento o solución homeopática. De los semisólidos podemos o se obtiene a través de una mezcla del principio activo con el vehículo y vamos a obtener pomadas, supositorios, ungüentos, geles y cremas. De los medicamentos para uso de estudios clínicos, la fabricación de este tipo de medicamentos pues es muy complejo porque estos productos pues aún no han sido comercializados y en algunos pues falta procedimientos sistemáticos y bueno, pueden presentar una variedad de diseños. Por lo tanto, es importante que al momento de realizar medicamentos de uso en estudios clínicos se considere lo siguiente, principalmente documentación. En este vamos a tener que contar con un expediente del producto donde vamos a incluir
especificaciones, referencias de los métodos que se están utilizando para la identificación y el análisis de este medicamento, las instrucciones de producción, los procesos, los procedimientos, tanto de producción, acondicionamiento, donde nos van a incluir los controles en proceso. Debemos de tener también etiquetas aprobadas con la referencia a los protocolos autorizados en el ensayo clínico. Estos acuerdos técnicos de los servicios contratados también deben ser incluidos, los resultados de las estabilidades, las condiciones de almacenamiento y los registros de distribución. Para el caso del personal, como lo hemos venido mencionando, este personal debe de recibir una experiencia, una capacitación adecuada y obviamente debe ser y tener la experiencia en el manejo de este tipo de medicamentos en fase de investigación clínica. En cuanto a las instalaciones y equipos, pues cuando se fabriquen lotes comerciales y o productos de investigación, se debe realizar la validación de limpieza con la finalidad de que no exista o no haya alguna contaminación cruzada entre estos. Y bueno, esto lo debe de incluir en el producto de investigación. En cuanto al control de calidad, se deben conservar muestras de retención y se deben conservar al menos 2 años después de que se concluyó el estudio clínico. De la liberación de productos cuando son de investigación, deben de contar con un sistema que pueda basarse y no limitarse solamente en la revisión del expediente de fabricación, sino también controles en procesos, pruebas de control de calidad, que incluya desviaciones o no conformidades. Para la parte de estabilidad, esta se debe llevar a cabo estudios de estabilidades en muestras representativas en la fase del medicamento de investigación. Del envasado, etiquetado y distribución, esta debe de incluir la información mínima como es el nombre, dirección y teléfono del patrocinador o del principal contacto. Debe de incluir forma farmacéutica y cuál va a ser la vía. Debe de incluir el número del lote y la leyenda que indique exclusivamente para estudios clínicos. Y por último, la fecha de caducidad, eh, mm, que no es y menos importante. Para el retiro de producto, en caso de que éste pudiera generar, causar o encontrar alguna irregularidad, bueno, pues debe de tener un procedimiento donde se base a los medicamentos de investigación hasta llegar a la unidad que se está utilizando el medicamento. Y bueno, hasta aquí del tema sistemas de producción. Muchas gracias por su atención. Sigamos aprendiendo más del tema buenas prácticas de fabricación.